Pues bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas. Y vamos a estar hablando rápidamente de algunas escrituras que les voy a dar para adentrarnos en el tema que hoy vamos a estar viendo, y se llama completamente redimidos. ¿Cuántos quieren estar completamente redimidos? A ver, levanten la mano. Completamente redimidos. Dice Lucas en el capítulo número 1, el versículo 68, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que ha visitado. ¿Sabe usted que Dios tomó la iniciativa para poder tocar su corazón, para poder tener un encuentro con usted? La Biblia dice que nosotros no le elegimos a Él. Él es el que nos eligió a nosotros, pero Él nos visitó. Y si nosotros tuvimos una respuesta hacia Él, entonces dice que nos redimió. Nos redimió. Ahora, vaya a Apocalipsis en el capítulo 5, el versículo 9. Y dice la escritura: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué cosa? Redimido. Con su sangre nos ha redimido para Dios. Sí nos redimió, pero no para andar haciendo por ahí cualquier cosa. Nos redimió para Él. Nos redimió para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Romanos capítulo 3. ¿Sí trajeron su Biblia? Ok. Romanos 3, versículo número 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, ¿mediante qué? La redención. Porque el Señor Jesús vino a redimirnos. Vino a redimirnos. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una última escritura para empezar este tema que vamos a tratar, Hebreos 9, versículo 12, y dice aquí la escritura: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Si usted lee con detenimiento estas 4 escrituras, y ojalá y las haya podido anotar, usted se va a dar cuenta de que lo que Dios quiere hacer con su vida es redimirle, y redimirle completamente, completamente. Hace 32 años yo quedé completamente redimido. No solo perdonado, no solo salvado, no solo me dio una vida nueva,
no solamente me hizo nacer de nuevo y me hizo un hijo de Dios genuino, sino también escribió mi libro, mi nombre en su libro, en el libro de la vida. Pero más que eso, quedé completamente redimido. El Señor dijo claramente: aquel que puede creer en mí, aquel que se humilla, aquel que se arrepiente verdaderamente de sus pecados, aquel que desea caminar siguiendo sus pasos, aquel que ha comprendido y ha creído en el sacrificio del Señor en la cruz, lo que ya leímos, Él pagó nuestra cuenta, Él derramó su sangre y nos redimió. Ese dice: las cosas viejas de su vida quedaron atrás, ahora todo es nuevo. Ese dice que ha pasado de muerte a vida, ha pasado de tinieblas a luz. Pero lo más importante, nos redimió. Nos redimió. Ahora, ¿qué es redimir? Busqué en el diccionario la palabra redimir y quiere decir rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Eso dice el diccionario. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Nos rescató de la esclavitud. Y nos rescató de la esclavitud más tremenda que hay en la humanidad. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la maldad, la esclavitud de nuestra propia vida, de lo mismo que hacíamos antes. Nos rescató de esa condición porque estábamos cautivos, pero tuvo que pagar un precio. Y el precio fue su muerte en la cruz, el justo muriendo, pagando por los injustos. Murió en la cruz, derramó su sangre y a través de eso obtuvo para nosotros eterna redención. ¿Cuántos les gusta esto? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? ¡Aleluya! La siguiente definición que encontramos en el diccionario: redimir, dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a gravamen. Ahora explico esto. Eso dice el diccionario. Si usted lo lee, búsquelo, lo va a encontrar. ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? Número 1, éramos esclavos. Estábamos cautivos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros estábamos cautivos, esclavizados por el diablo. Independientemente de todo lo que traemos nosotros mismos encima, teníamos todavía la influencia del diablo, del maligno, que nos tenía cautivos y esclavizados totalmente, en una esclavitud tremenda, despreciable, lo peor que existe, la esclavitud del pecado. Y no teníamos ninguna manera de salir de ahí. No había ninguna forma en que tú pudieras ser libre de esa esclavitud. Primera cosa. La segunda cosa, no teníamos ningún derecho debido a nuestras faltas. Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces tú no tenías derecho a nada. El único derecho que tenías era a seguir existiendo aquí en la tierra y morir. Y morir y vivir alejado de Dios por toda la eternidad. Entonces no teníamos ningún derecho, y también por lo cual todo lo que teníamos estaba hipotecado. Todo estaba hipotecado y estaba sujeto a gravamen. Todo lo que teníamos, todo. ¿Qué sucedió cuando Cristo vino a nuestras vidas? Cuando nos arrepentimos genuinamente, cuando fuimos a la cruz arrepentidos,
para declarar: Señor, tú eres el único que puede quitarme el pecado, el único que me puede dar paz, el único que me puede dar la seguridad para vivir aquí en la tierra, el único que puede hacer que viva en armonía con mis semejantes, en armonía en mi casa, en armonía con Dios. Sálvame. Y en ese encuentro el Señor no solamente te salva, no solamente te hace una nueva criatura, no solamente te perdona tus pecados, sino te redime. Te redime. Te redime. Y el derecho que tenía el diablo sobre tu vida lo echa a un lado. Ya no tiene ningún derecho sobre ti, porque el Señor pagó la cuenta que tú debías de todo eso que el diablo tenía derecho para estar en contra tuya, y ahora ya no tiene ese derecho y ya no puede meterse más. Pero también en ese momento, todo lo que estaba ahí hipotecado, todo lo que tenía gravamen de todo lo que tú tienes, también quedó redimido. Quedó redimido. Aleluya. Quedó redimido. Y esa es la realidad. Cuando creemos que Jesús resucitó de los muertos, y haciendo lo mismo con nosotros, nos resucitó de los muertos. Estábamos muertos, pero nos resucitó a una nueva vida y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Y ahora vivimos en Él, y toda la cercanía que podemos tener es en Él. En esos lugares en donde, a través de la intimidad y cercanía que yo tengo con Él, permanezco de tal forma que no hay ningún derecho del enemigo que pueda entrar en mi propio corazón. He sido redimido, completamente redimido. Entonces, ¿qué sucedió? Uno, yo fui rescatado de la esclavitud en la que vivía. Y era un esclavo. Era un esclavo hace más de 32 años. Yo era verdaderamente una persona esclavizada. Esclavizada totalmente. Pero fui rescatado. Y fui rescatado de la esclavitud en la que vivía, para lo cual se pagó un precio. Y dice la Biblia en Romanos 3:24: siendo justificado gratuitamente. No porque yo haya sido muy buena persona, no porque haya hecho muy buenas cosas en mi vida, sino solamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa sucedió? Conseguí la liberación de mi hipoteca. Wow. ¿Cuántos tienen una hipoteca? A ver. O sea, ¿usted no tiene casa? A ver, ¿cuántos están pagando una hipoteca de lo que sea? Bien. ¿Cuántos tienen un gravamen sobre algo? No levante la mano, no levante, se va a ventanear. No levante la mano. Pero así vivíamos. Lo que teníamos y que supuestamente era nuestro y que lo disfrutábamos, yo lo hice con mis manos. Yo tengo todo esto porque mi esfuerzo, mi inteligencia, mi profesión, mis habilidades, mis oficios me lo dieron. Mentira. Estaba hipotecado y tenía gravamen, porque el diablo tenía derecho aún sobre todo eso en tu vida. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, yo conseguí la liberación de todo lo que tenía hipotecado: mis bienes, lo que podía tener, mis pertenencias, porque estaban sujetas a gravamen. Y ese gravamen es una carga impuesta sobre un inmueble, o sobre un caudal, o sobre una posesión. Yo tenía 20 años trabajando duro antes de recibir a Cristo, sin conocer a Dios. Aún así Él me bendijo por el hecho de que trabajé y traté de hacerlo correctamente. Y tenía una compañía constructora, como ya saben muchos. Tenía mis negocios, tenía muchas cosas. Pero
todo ello, ¿qué sucedía? O no me alcanzaba lo que ganaba, o lo gastaba en comprar cosas superfluas. Y mire que yo soy una persona organizada para administrarme, o simplemente codiciaba más y quería yo tenerlo. Pero yo te digo, está hipotecado, tiene gravamen. El diablo te lo puede quitar en un instante. Y a mí me lo quitó 2 veces en mi vida y me dejó en 0. Porque tenemos que entender claramente que es Él el único que nos redime completamente. Y si tú estás batallando con esto, tienes que entender que lo que tú tienes ahora no te pertenece, ni nunca te ha pertenecido. Tú lo hiciste, tú lo trabajaste, pero tenía un gravamen. Estaba hipotecado por el diablo y no te pertenecía. Y si todavía hay codicia porque deseas aumentar eso, sigue hipotecado por el diablo. Y no será hasta que realmente el Señor redima eso, para que cuando tú puedas decir: ahora esto no me pertenece, le pertenece a Dios, pero yo lo disfruto. ¡Ah, qué rico! Y lo puedo disfrutar con la libertad que Él me da, porque lo ha redimido. Redimió todo eso. Pero si volteo otra vez a codiciar o a desear, vuelvo a hipotecarlo, vuelvo a poner un gravamen sobre eso. Y Dios desea que todos nosotros seamos completamente redimidos. No podía yo disfrutar de ellos como quería. No sabía qué hacer, porque estaba hipotecado, porque estaba sujeto a gravamen. Pero una vez que empecé a caminar con el Señor, para mí no fue difícil, porque llegó un momento en que dije: esto, ¿sabes qué? No es mío. El Señor me lo está prestando para que yo pueda disfrutarlo. Puede leer la parábola de las minas y de los talentos, y ahí se dará cuenta. Si usted es una persona que es salva, que verdaderamente sigue al Señor, que no anhela más que otra cosa que Él, y que no anhela más que las cosas de Él, que vienen de Él, y que usted está unido a Él, entonces eso pasa a segundo término. Pero el Señor le hace responsable de lo que le dio, y entonces usted puede hacer que se multiplique para su bien y para el de la obra de Dios, porque queda redimido totalmente. Ahora, ¿sabe usted que el enemigo le puede dar todo lo que necesite? Todo. Aparentemente le puede dar todo lo que necesite, con tal de tenerlo hipotecado, atrapado, con tal de tenerlo ahí agarrado de esas cosas. Y lo hace y lo hipoteca, y usted no va ni para adelante ni para atrás, porque Dios nos quiere completamente redimidos. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ir a Éxodo, por favor, que estamos leyendo, que leímos ya en nuestra lectura del tiempo con Dios. En Éxodo, en el capítulo número 13, versículo 13, dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. En el antiguo pacto, en la ley, el hombre tenía que redimir lo que recibía de Dios, lo que ganaba o lo que adquiría. Esa era la ley. De lo primero, el primogénito.
el primogénito de las vacas, el primogénito de los burros, el primogénito de las cabras, las primicias de su siembra, y aún el primogénito de sus hijos. Tenía que redimirlo. También redimirás, dice, al primogénito de tus hijos. Así era la ley. De lo primero, de todo lo que Dios nos diera, lo teníamos que redimir. ¿Y cómo era redimido? Deuteronomio, en el capítulo número 12, versículo 6, dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y el Señor dice claramente: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Porque Él quiere que seamos redimidos completamente. Nuestra persona, que es lo más importante, nuestra familia, nuestra casa, pero también nuestros bienes. Y la manera de hacerlo es como Él nos está indicando. Tienes que traer, como lo dice aquí, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda, votos, ofrendas voluntarias, las primicias de todo, para redimirlo, para que sea redimido. Y cuando el pueblo lo hacía de todo corazón, entonces su vida quedaba redimida completamente. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya no es de la ley, sino de la gracia. Y una vez que hemos sido en verdad y que nos hemos arrepentido verdaderamente delante del Señor, hemos pedido perdón por medio de Jesucristo y por medio de nuestra fe en Él y por la gracia que Él ha derramado, Él hizo por nosotros algo tremendo. Nos redimió completamente. Le quitó al diablo el derecho legal que tenía sobre nuestras vidas y le quitó también la hipoteca y el gravamen que tenía sobre tus propiedades, sobre tus bienes, sobre tu trabajo, sobre todo aquello que tú tenías. Aleluya. Una vez que ha sucedido esto, ya pasó. Entonces yo fui rescatado de esa esclavitud en la que vivía y conseguí la liberación de lo que tenía hipotecado. Toda en mi vida ha quedado redimido. En Israel las primicias eran del Señor, ya fueran de grano, de vino, de aceite, de ovejas, de carneros, de becerros y aún de los hijos primogénitos. Esto tenía un significado muy fuerte, porque una vez que se había hecho esto, todo lo que venía después, o todo lo que tú hacías después, unido al Señor, viviendo en Él, sabiendo de esto en Él, entonces era redimido también. Era redimido. Por eso dice que redimirás con cordero el primogénito. Y así hace. Por cada cosa, cosecha de grano, vino, aceite, las primicias se entregaban al Señor. Y entonces todo lo demás que venía de la cosecha, todo lo demás que se levantaba, era redimido. Era redimido por el Señor. Y esto es extraordinario. Tendrían buenas cosechas de grano, vino y aceite. Y lo mismo sucedía con las ovejas y los carneros, y aún con los primogénitos de sus hijos. Esto sucedió en una persona llamada Ana, la cual no tenía hijo, pero ella oraba y hacía largas oraciones al Señor para que le concediese un hijo, su primogénito. Y si solo ese hijo primogénito le daba a Dios, ella oraba diciéndole a Dios: yo te lo daré a ti, Señor, como primicia. Abra la Biblia en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo número 1, el versículo número 12, dice la Escritura
que mientras ella oraba largamente, primera de Samuel 1:12, delante del Señor, él estaba observando, Elí, el sacerdote, la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su esposo, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. ¿Usted haría lo mismo? Yo vi a Adelita que hizo. ¿Usted haría lo mismo? Pero Dios le dio el milagro, le concedió al hijo, el primogénito. Y ella había dicho: si tú me das un hijo, uno, yo te lo voy a entregar a ti. ¿Sabe qué fue eso? Ella redimió a su hijo. Entregándolo, se redimió a sí misma. Elcana, su marido, le dijo: pues haz lo que bien te parezca. Como algunos maridos hacemos, ¿verdad? Haz lo que bien te parezca. Pero dice el capítulo 2, versículo 21, lo siguiente: y visitó. ¿Con qué empezamos esta reunión? Y visitó el Señor y nos redimió. Y visitó, dice, el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. A ver, ahora, ¿qué dices, Adelita? Estaba padre, ¿no? Ofreciste uno, un hombre fabuloso, un hombre extraordinario en la Biblia, un profeta del Señor grandísimo. Pero como ya estaba redimida la matriz de Ana, dio a luz 5 hijos más. ¿No le da gracias al Señor? 5. ¿Por qué razón? Porque ya había sido redimida. Las primicias, lo primero, le entregó a Dios. Y ese hombre fue increíble, pero se abrió la matriz, porque ya había sido redimida completamente. Y tuvo otros 5 hijos más. ¿Cómo? ¿Por qué sucedió esto? Por la obediencia a Dios a través de nuestra fe. Si tú me das un hijo, yo te lo doy, Señor, porque yo creo en ti. Tú me lo darás. Y se lo dio y quedó redimido. Y una vez que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe,
en el Señor Jesucristo, ahora tenemos que seguir caminando en esa fe hasta que Él nos redima. Y esto lo tenemos que hacer en obediencia completa. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, Señor, yo te daré mi hijo primogénito, si tú me lo otorgas. Y ella le creyó a Dios y se lo dio en obediencia. Y el Señor la redimió y le dio más. Sí, Señor, yo te serviré, yo te seguiré todos los días de mi vida. Espérate, estás hipotecado. Tienes gravamen todavía, no está libre. Pero si lo deseas, en verdad, yo puedo quitarlo. Y entonces tú sí me servirás. Tú sí me servirás siempre. ¿Por qué? Porque la fe sin obras o sin obediencia está muerta. Está muerta. Tú puedes decir lo que quieras, pero tus hechos demuestran una cosa diferente. Y aquí mismo en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué mucha gente no ve resultados de su fe en Dios? Si yo le creo a Dios, si yo camino con Él, y no ve resultados de parte de Dios, por falta de obediencia. Así de simple, por falta de obediencia. Y vamos a volver y ya concluir con esta enseñanza en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 14, el versículo número 22, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Versículo 14, versículo 26: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseas, y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, porque al hacerlo quedarás redimido. Les voy a leer algo que encontré en el tiempo con Dios, y es muy ilustrativo al respecto de lo que estamos hablando ahora mismo. Y dice: suelta el columpio del deseo. ¿Cómo dice? Suelta el columpio del deseo. Cuando era niño, veía llegar el circo con su carpa y pronto el lugar se llenaba de gente emocionada. Especialmente era emocionante ver a los trapecistas y al mismo tiempo había suspenso. Pude notar que el trapecista no suelta el columpio hasta el instante exacto de saltar al otro. Pero cuando llega el momento de saltar hacia el otro columpio, se suelta de él en fe. Da un giro en el aire y toma el otro columpio de manera precisa. ¿Cuántos caminamos así? Todos. Todos. Porque Dios dice: nunca nos dejará avergonzados. Jamás hará que nuestro pie tropiece. No caeremos, dice el Señor. Quizás la vida también es como el columpio. Cuando uno desea cambiar de columpio, tiene que correr el riesgo y afrontar el peligro de dejar lo que tiene ahora. Pero hay algunos que se quedan agarrados del columpio y se siguen columpiando y no brincan, ¿verdad? Dicen que existe una cárcel
muy poblada, de la cual es imposible escapar. Esta produce sentimientos de gran insatisfacción. Se llama codicia. Las personas atrapadas en esta cárcel arruinan sus vidas porque viven deseando y exigiendo cosas más grandes, más hermosas, más rápidas y mejores sin cesar. Uno es feliz al vivir dando gracias en el lugar donde esté, en donde usted se encuentre. Sin embargo, al pensar en poseer un poquito más, esto hace perder el honor que se había logrado, haciéndose prisionero del deseo. ¿Cómo escapar de esta cárcel? Necesita trasladarse a un columpio totalmente diferente llamado compartir. Llamado compartir, llamado dar. Es necesario diferenciar las cosas que desea tener de las que ya tiene. Mi mujer es bien linda. ¿Cuántos saben que es bien linda? Wow. Y me dice: chaparrito, cómprate otros zapatos. Mira, siempre andas ahí con unos zapatos bien feos. Y le digo: mira, chaparrita, tengo como 20 pares de zapatos. Estoy seguro que de aquí a que me muera no me los voy a acabar. ¿Para qué me compro otros? Este traje tiene más de 20 años. ¿Por qué? Porque me he conservado como debe ser. No tengo panza. Bueno, ya se me empieza a apretar tantito, pero tengo ropa que jamás me la voy a acabar. ¿Para qué desear más? ¿Sabes qué deseo? Vida. ¿Y por qué la deseo? Para transmitir vida. Porque empezamos hablando de que la vida, cualquier cosa que tenga vida en este planeta, produce. Y cualquier cosa que tenga vida en este planeta se reproduce. Entonces yo quiero producir, seguir siendo productivo en mi vida para el reino de Dios. Y quiero también ser reproductivo, que yo pueda reproducirme en otros más que van a seguir adelante con la obra del Señor cuando yo me muera, cuando ya no tenga vida. Esto es lo que es. Entonces es muy importante diferenciarlo. Debemos llenar el corazón con amor para compartir y dar. Compartir y dar. Yo no le doy a Dios para que Él me dé. Eso está equivocado. Yo lo hago por obediencia, porque es un principio espiritual. Es un principio del reino de Dios. Ya no vivimos en el mundo, ya no estamos atrapados y cautivos por el diablo en nuestros delitos y pecados. Ya no vivimos en el mundo en donde todos nuestros bienes están hipotecados y tienen gravamen, sino vivimos en el reino de Dios, en donde en el reino de Dios Él gobierna y como rey le pertenezco. Y si yo le pertenezco, todas mis cosas le pertenecen a Él. Ustedes pensaron que se me había olvidado el diezmo, ¿verdad? Pero no, era necesario escuchar esta palabra. Era necesario que pudiéramos entender esto. Yo quiero ser completamente redimido, completamente redimido. Y en el caso específico de mi vida, yo quiero entregarle mi corazón a Él completamente. Vivir en Él, estar sentado junto a Él o con Él en lugares celestiales, siendo uno con Él, viviendo cada día, leyendo la palabra, buscando su rostro, conociéndole más a Él. Y Él me enseñará y me dirá: tú serás un seguidor mío. Cuando el Señor le dijo a Pedro y a Andrés: sígueme, le siguieron.
Cuando le dijo a Mateo, sígueme, tiró todo. No le importó tener ahí nada. Sígueme, le siguió. Él ahí redimió su vida. Pero también quiero que Dios redima lo que tengo, que sea de bendición. Y Él lo hace cuando yo obedezco lo que me dice la palabra. Indefectiblemente diezmarás de todo aquello que el Señor te haya dado. Indefectiblemente, sea lo que sea, ofrenda voluntaria, voto, diezmo, primicia, todo. ¿Por qué? Porque lo que queda es redimido. Es redimido. Y así como Ana fue redimida, y después de eso se abrió su matriz, que fue redimida, y tuvo otros 5 hijos, ella se gozó en haber hecho lo que hizo, porque dio a luz a uno de los más grandes profetas de la Biblia, a Samuel. Pero se regocijó en tener en sus brazos a 5 hijos más. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo no le doy a Él para que Él me dé. Yo solamente hago lo que Él me dice para que yo quede completamente redimido. ¿Cuántos quieren quedar completamente redimidos? Pues vamos a hacerlo. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, nuestras promesas, lo que usted haya hecho al Señor, y vamos a darlo con todo el corazón. Pero mire, ella oraba, y así como Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, hablando de una iglesia de Asia, porque yo veo que ustedes están dando y son un ejemplo para nosotros en general. Y eso se notaba en la vida espiritual de la iglesia. No hay nada que entorpezca más el avance del evangelio que la iglesia que no está realmente entregando lo que le pertenece a Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Te bendecimos. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos personas completamente redimidas en ti, Señor. Primeramente nuestra vida y después también nuestros bienes, porque no queremos que queden hipotecados ni que tengan gravamen alguno, sino que eso también esté redimido. Las cosechas que sembramos, redimidas. Todo lo que hacemos, redimido. Lo que producen nuestras manos, oficios, profesiones, redimido. Porque las primicias, los diezmos, lo primero te lo damos a ti, por obediencia, no para que tú me des, sino que somos redimidos por Dios, justificados en eterna redención por el Señor Jesucristo. Y hoy entregamos esto delante de tu presencia con todo nuestro corazón, sabiendo que lo demás está redimido en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues pase con alegría de corazón. Despacio, despacio. Pies declararé que tú eres todo en mí. Sin ti mi vida nada es. Toma mi mano y guíame. Eres mi único amor. Yo vivo para ti.
ante ti, a tus pies declararé que tú eres todo en mí. Sin ti mi vida nada es, toma mi mano y guíame, eres mi único amor. Yo vivo para ti. Para adorarte a ti. Aquí estoy para adorarte, con todo yo vengo a adorarte, postrado en espíritu y en verdad, con todo yo vengo a adorarte. Aquí estoy para adorarte, con todo yo vengo a adorarte, postrado en espíritu y en verdad, con todo yo vengo a adorarte. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos. Y vamos a cantar, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Te exaltaré, Jesús, por siempre te exaltaré, Jesús. 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 Te exaltaré, Jesús, por siempre te exaltaré. Aquí estoy para adorarte, con todo yo vengo a adorarte, postrado en espíritu y en verdad, con todo yo vengo a adorarte. Aquí estoy para adorarte, con todo yo vengo a adorarte, postrado en espíritu y en verdad, con todo yo vengo a adorarte. Expande.